De la predicación del día de hoy es acercándonos a la roca. Y yo no sé si quizás porque era el tema de hoy o porque por ahí eso tenemos que pedirle al Señor. Ahora vamos a orar también para que nos haga concentrar, ¿no es cierto? Los ruidos, todo lo que pasa en el ambiente a veces nos dispersa, pero si nosotros venimos con un corazón dispuesto, hermanos, no hay ruido, no hay llanto, no hay nada que nos pueda apartar de la palabra del Señor, de ese alimento espiritual que nosotros venimos a comer hoy. En delicados pastos los haré descansar, decía el Señor. Jehová es mi pastor, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, en delicados pastos, y nosotros los pastores tenemos la obligación de darles esos pastos. ¿Sí? Bueno, acercándonos a la roca, hoy escuchamos mucho, si prestaron atención a las alabanzas, si prestaron atención a lo que decía Luis, por lo menos mencionó la roca en más de 3 ocasiones. El pastor Sebastián también ocupó esa palabra, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, y vamos a ver, hermanos, cosas que espero, hermanos, sorprendan tu corazón, tu intelecto también, porque nosotros siempre, hermanos, decimos que vos, para alabarle al Señor, vos no tenés que separar tu intelecto y tu razón. Al contrario, hermano, el Señor quiere que vos razones, quiere que vos pienses. Él te ha dado el intelecto y Él te ha dado, hermano, tus pensamientos. ¿Sí? O sea que nos han acostumbrado, hermano, prácticamente que vos venís a la iglesia y dejás tu cerebro en la puerta, ¿no es cierto? De ninguna manera. Vos tenés que preguntarte, tenés que pensar, tenés que meditar. Inclusive la Biblia nos manda como un mandato en meditar de día y de noche la palabra del Señor. Entonces, no es solamente si yo quiero, es un deber de todo cristiano el meditar, ¿cierto? El reflexionar, el preguntarse cosas, preguntarle a Dios, ¿no es cierto?, las cosas. Vamos a leer, hermanos, la palabra de hoy está en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 8. ¿Sí? Voy a leer, después voy a orar y después vamos a explicar lo que leímos. Amén. Le damos la bienvenida al hermano nuevo que ya le dio la bienvenida al pastor, también a Marcelo, ¿no es cierto? Muy contento, hermanos, que estén acá. Y eso también hoy vamos a ver, como ya lo veníamos viendo en otras oportunidades, también, hermanos, los hermanos muchas veces, los que se acercan otra vez al Señor, los que vuelven o los que vienen por primera vez, son productos de algo que nosotros tenemos que hacer, que es una obligación de predicar el Evangelio a toda criatura y de ir trayendo a más hermanos. Y eso es algo que nosotros no tenemos que perder de vista. Dice la palabra, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice: acercándoos a Él, piedra viva, deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes
a lo cual fueron también destinados. Amén. Vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, nos encomendamos a ti para que tú obres en nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Nosotros creemos, Señor, porque tu palabra, Señor, mismo lo dice, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el tuétano y las coyunturas. Nosotros creemos, Señor, que tu palabra, Señor, es espiritual y que discierne las intenciones de nuestros corazones, Señor. Creemos que tu palabra es perfecta, que transforma el alma y que hace sabio al sencillo. Creemos que tu palabra, Señor, tiene poder porque tú has creado todo con tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Por eso queremos exaltar tu palabra. Dice en un salmo tu palabra, Señor, que tú escogiste exaltar tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Y hoy hemos venido hasta acá, Señor, a cumplir con esos mandatos, Señor, a tener cada vez más de tu palabra en nosotros, Señor, no para cultivar nuestro intelecto solamente, Señor, sino, como decían hoy, Señor, en la palabra de apertura, para ser hacedores de tu palabra y no tan solos oidores. Señor, que nos podamos mirar al espejo de tu palabra, Señor, y salir de acá distintos, Señor, salir de acá, Señor, viendo nuestros defectos, viendo, Señor, que las cosas que tenemos que cambiar, Señor, y, Señor, te pedimos que estés ministrando nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, porque, como siempre decimos, Señor, nosotros llevamos tu palabra hasta el oído, pero es tu Espíritu Santo, Señor, el que tiene que obrar para llevarla a los corazones y transformarlos, Señor. Cambiar esos corazones duros, Señor, esos corazones de piedra por corazones de carne, Señor. Derrama sobre nosotros tu Espíritu, Señor, y haz que nuestra vida sea distinta. Te necesitamos, Señor, porque si no te tenemos, morimos separados de ti, nada podemos hacer, nada. Señor, así que esta prédica, Señor, este sermón de hoy, si tú no estuvieras aquí, Señor, no tendría sentido. Pero creemos, Señor, que tú vas a estar ministrando a través de tu Espíritu Santo, que también está en las Escrituras, Señor, que vas a estar ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, entonces, dice Pedro, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, acercándoos a Él, que es lo que nos dio título al sermón de hoy, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué implica acercarse, hermano? ¿Qué significa acercarse? Bueno, el significado de acercarse es venir a Él, pero tiene que ver con un continuo acercamiento, no simplemente con decir, bueno, hoy Señor me levanté, estoy inspirado, quiero orar, ¿no es cierto? Pero mañana. Ahora, hermanos, es normal en la vida de un cristiano que nosotros menguemos, es normal. Ahora nosotros tenemos que buscar fortalecernos en el poder de su fuerza, ¿sí? Y a veces cuando nosotros estamos débiles, ¿qué hacemos? Nos retiramos. Decimos, cuando debería ser todo lo contrario, pero esa debilidad a su vez es aprovechada por el enemigo. Nuestros tres enemigos, hermanos, que son nuestra carne, el diablo, ¿sí? Nuestra carne, el diablo, y me está faltando tres enemigos. Bien. El mundo, el diablo y nuestra carne, hermano. ¿Sí? Esos son nuestros enemigos. Bien ahí. Bueno, entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener un continuo acercamiento a nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Hermanos, alguien que fue comprado, alguien que entiende que fue comprado por su sangre, ¿sí? Que alguien ha pagado un precio por él, por mí, por vos, ¿no es cierto? Alguien que entiende que tu lugar de culpable fue ocupado para que vos hoy seas inocente o se te impute la inocencia
porque tu culpabilidad se le imputó a nuestro Señor. Alguien que le cree a Él y que cree en lo que Él dice. Eso es otra cosa importante. Que cree en lo que Él dice. ¿Sí? Que cree en su palabra, donde nos habla. Por ejemplo, que el pecado es la muerte. Alguien que le cree a Él que la paga del pecado es la muerte, porque eso está escrito en las Escrituras. ¿No es cierto? Alguien que crea, hermanos, que antes éramos enemigos de Dios y que le odiábamos a Dios. Alguien que crea en eso. ¿Sí? Alguien que crea que no teníamos Dios, que vivíamos sin Dios en el mundo. Ni pueblo. No teníamos. Por más que vos creas y vos pienses lo contrario. Alguien que le crea a Él, que entienda estas cosas. ¿Sí? O que quiere creer, hermanos, porque también puede ser que vos seas nuevo en la fe y vos digas, yo quiero creer en lo que creen estas personas. Yo quiero creer en Dios. También puede ser. Ahora, hermanos, entonces vivimos, como decía una de las canciones que cantábamos, hermanos, vivimos sin vergüenza, vivimos sin temor. Sin temor. ¿Sin temor a qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es un temor. Pero vivimos sin miedo, hermanos, sin miedo a que nos vuelvan a acusar por algo que ya se nos declaró inocentes. O culpables, pero sin culpa ahora, porque ya nuestra culpa fue imputada a otro. Porque Él expió nuestros pecados. Él fue, como se dice, hablábamos la otra vez en la clase, el chivo expiatorio, ¿no es cierto? A Él se le cargaron todos nuestros pecados y todas nuestras culpas para que nosotros hoy podamos gozar de nuestra libertad, de que nadie nos puede señalar, de que nadie nos pueda acusar. Entonces vivimos sin temor, hermanos, sin temor. A una de las cosas que vivimos sin temor, por ejemplo, el cristiano vive sin temor a la muerte. Nosotros no le tememos a la muerte. Imagínense, el apóstol Pablo decía, él decía, por ejemplo, ¿qué más quisiera yo que partir y estar en la gloria con el Señor ya? Pero me quedo, hermanos, por ustedes. Sí, eso decía él, porque todavía él sabía que su ministerio tenía que continuar. El Señor le estaba pidiendo que dé mucho más. Pero él decía que partir para él era mejor que estar. Entonces, eso es importante. Hermanos, Isaías, el otro día me corrigió mi esposa porque yo siempre le digo, no lo busques porque yo lo tengo. Bueno, hermanos, se entiende que cuando yo te digo así, vos lo anotás y lo buscas en tu casa, ¿no es cierto? Y lo lees en tu casa. No es que no lo leas, al contrario, siempre vas a escuchar de acá que te animamos a que leas las Escrituras. Isaías 55, 6, una palabra muy conocida por todos, dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto esté cercano. Buscar de Dios, acercarse a Jesús, hermanos. Venir a Él continuamente es un fruto que todo creyente genuino debería tener. Es un fruto de una auténtica conversión. Buscar de Él continuamente. ¿Sí? Y si hay alguien, hermanos, que todavía no está convertido, buscadlo ahora. ¿Sí? Buscarlo ahora que está cercano, decía la palabra que leíamos recién, buscarlo ahora que está cercano. ¿Sí? Hermanos, si hoy estás acá, es porque Él está más cercano que nunca. Rogale a Dios que cambie tu corazón y que te haga amarlo. Señor, quiero amarte, decir. Señor, yo quiero amarte porque nos cuesta. Hermano, nos cuesta. El mismo Señor sabe que nos cuesta. Por eso dice, vos decís que me amás, pero no le amás a tu hermano. ¿Cómo podés decir que amás lo que no ves? Si al que ves no le podés amar. ¿No es cierto?
Pero, hermano, hoy decide hablar al Señor, hablar con Él, orar, decirle, Señor, yo quiero amarte, derramar tu alma delante de Él. ¿Sí? Porque en Él está tanto el querer como el hacer, hermano. Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Y esto fue uno de los enfrentamientos, hermanos, que Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, tuvo con Pelagio. Los dos, uno era obispo, Agustín, y el otro era un monje, ¿no es cierto? Y entonces, lo que pasó, hermanos, con esto fue que este monje, Pelagio, él decía, entre otras cosas, que el hombre tenía la potestad de rechazar a Dios. Y ahora vas a ver por qué te estoy hablando de esto, porque estamos hablando de la voluntad, y vas a ver algo que es tremendo, ¿sí? Y que la salvación no era de Dios, sino que también no era obra exclusiva de Dios, sino que participaba tanto el hombre como Dios, ¿no es cierto? Esto predicaba Pelagio, él creía en eso, ¿no es cierto? Lo cual es antibíblico, lo vemos siempre, ¿no es cierto? Ya que la Biblia nos enseña, hermanos, en varios pasajes que la salvación es del Señor. Pero para mí uno de los pasajes más contundentes que cuando yo leí dije, ya prácticamente ya no voy a discutir más este tema, es Isaías 35:4, que dice Jehová, yo mismo iré y lo salvaré. Como para eliminar todo tipo de discusión. Yo mismo, Dios habla y dice, yo mismo iré y lo salvaré. Jesús, el Dios encarnado, vino para salvarnos. ¿Sí? Pero fíjense lo que decía, por ejemplo, Agustín de Hipona, decía, Señor, pídeme lo que quieras. Escuchen esta frase, hermano. Señor, pídeme, imagínate esta forma de adorar, hermano. Señor, pídeme lo que quieras y concédeme hacer lo que me pides. Cuando Pelagio escucha, ¿no es cierto?, le llega que Agustín de Hipona había dicho esto, se volvió loco. Se volvió loco, hermano. No podía creer lo que estaba escuchando. Obviamente que Pelagio era un monje, entonces con la primera parte de esa frase no tenía problema. Señor, pídeme lo que quiera. ¿Cierto? Uno que se consagra para Dios, ¿qué le puede decir? Señor, pídeme lo que quiera. Ahora, con lo que él se reveló fue con la segunda parte. Y concédeme hacer lo que me pides. O sea, evidentemente, San Agustín, hermano, tenía una correcta noción de lo que es que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Señor, pídeme lo que quieras y concédeme hacer lo que me pides. Tremenda oración, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, acercarse es eso. Es de continuo acercarse al Señor, ese es el significado, a la piedra viva. Cristo es la piedra, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo. Yo sé que todos ustedes saben o se imaginaban hasta acá que Cristo es la piedra. Bueno, y esto es importante, hermanos, porque el Antiguo Testamento habla mucho de esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder ver la unidad que hay en las Escrituras entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy vos podés ver pastores que quieren desasociar lo uno de lo otro. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a encontrar lo que hay en las Escrituras, que es parte del tesoro, que es una unidad. Por ejemplo, hermanos, yo a los que están en nuestro grupo de la iglesia, tienen en sus celulares todo lo que vamos a leer hoy. ¿Sí? Si quieren verlo ahí y si no, lo buscan. ¿Sí? Fíjense, 1 Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 4, vamos a leer. Fíjense lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados
en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Fíjense, te voy a leer ahora algunos textos del Antiguo Testamento, presta atención. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, pero engordó Jesurún, que es Israel, y Tiro, Coses, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Éxodo, ¿sí? Éxodo 13, 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Sí? Éxodo 16:15 nos dice, y viéndole los hijos de Israel, se dijeron los unos a los otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová. Bueno, estamos hablando de varias cosas, vamos a ordenar un poquito, hermano. Acá hay una cosa que vos tenés que entender para poder entender 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, que dice, ¿vieron todo lo que leímos? Después dice, y Jesucristo era la roca. ¿Sí? Lo que vos tenés que entender, porque si vos vas a leer comentarios de 1 Corintios 10, versículo 4, vas a ver que muchos hacen hincapié en que los judíos, escuchad esto, tenían una leyenda de que la roca, ¿sí?, que le seguía, ¿sí?, la roca que le había dado agua era la que le seguía todo el tiempo, de una especie de obra sobrenatural, ¿no es cierto? Y entonces muchos entienden que en realidad Pablo, cuando está hablando de que la roca Cristo se está basando en esto. Pero lo que nosotros tenemos que entender hoy, hermanos, es que eso no es así. Lo que Pablo está haciendo es poner su sustento en el Antiguo Testamento para justificar que al final de todo, o enseñar, mejor dicho, no justificar, enseñar que la roca, no esa roca leyenda, sino la roca realmente, esa roca de la salvación, era Jesucristo. Ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Que la roca, porque ellos decían que esa roca, ¿ustedes se acuerdan de esa roca que Moisés golpeó? Que les dio de beber. Entonces, en definitiva, ellos creían en esa creencia popular, en esa leyenda de que esa roca iba con ellos, hermanos, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, basándose en eso, Pablo dice, no, Pablo lo que está diciendo es, porque todo eso hablaba de nuestro Señor Jesucristo, que en definitiva era el que los liberaría. Y Él fue el que los liberó, ¿se entiende? Y Él fue el que iba como columna de nube, y Él fue el que iba como columna de fuego, y Él fue el que los alimentó, y Él fue el que les dio el pan y las codornices. Él fue. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Entonces, están relacionados, hermanos. Hacen como una analogía. Pablo lo que hace es trazar una analogía entre los israelitas y los corintios en una conexión teológica, y lo pone a Cristo como la roca, ¿sí? La roca, ¿sí? Esa roca que es el libertador no solamente de los israelitas, sino también de nosotros, hermanos, ¿sí? Jesús mismo dice en Mateo 21:42, fíjate lo que dice Mateo 21:42, Él asimismo se llama, dice Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos, ¿sí? Entonces el Señor nos está hablando de Él mismo,
Él está diciendo, yo soy la roca, esa roca que hablaban las antiguas escrituras. Esa roca, hermano, Él está diciendo lo mismo que dijo en otras oportunidades. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen que hay vida eterna. Le decías a los escribas, le estaba hablando y le decía, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ella hay vida eterna. Pero no se dan cuenta que todas ellas hablan de mí. ¿Sí? Ahora bien, hermano, esta piedra viva, como nos dice Pedro, ¿sí?, que sirve para edificar, también sirve para derribar. ¿Sí? Esta piedra viva, hermanos, que es utilizada para construir, es utilizada y va a ser utilizada para destruir. Algunos no dicen eso, ¿no? Eso no es muy común que vos escuches predicar de esta manera, hermano, ¿no? Jésus te ama y hasta ahí llega el mensaje. ¿Por qué? Porque lo otro es duro, nos lleva a reflexionar, ¿sí? Ahora hay muchos que también endurecen el corazón con respecto a esto. Ahora, ¿por qué vos decís eso? ¿Por qué vos estás diciendo? ¿Por qué, pastor, usted dice que es para destruir? Bueno, podemos leer Mateo 21:44, sigue hablando de la roca, y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Entonces de ahí sacamos, hermanos, de ahí entendemos que el Señor nos está hablando así. Esa misma piedra viva, hermanos, es de bendición para algunos, pero es de perdición o de juicio para otros. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, hermano? Bueno, que Jesús dijo, el que en mí no cree, ese ya ha sido condenado. Porque esa es la condenación, no creer en Jesús. Y hay personas, hermanos, que van a ser arrojadas al infierno por no creer en Jesús. ¿Sí? Ahora, esta es una piedra viva, hermanos, para que nosotros podamos tener una relación con Él. Quiere tener una relación con cada creyente, una relación personal. A veces uno tanto escuchó eso de otro tipo de congregaciones que a veces no lo queremos decir. Es la verdad, no queremos hablar más de relación porque escuchamos tanto y se da mal entendido. Ahora, vos tenés que tener una relación con tu Señor. Si Él es tu Señor, vos tenés que relacionarte con Él. Vos no podés esperar el domingo para decir, me relaciono con mi Señor, que aparte es tu dueño, es tu amo, una vez por semana. ¿No es cierto? Con cada creyente que Él salvó, Él quiere tener una relación. ¿Y a dónde dice eso? Bueno, podemos leer acá. Dice, así también está escrito en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice, así también está escrito, ¿sí? Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer, Adán, espíritu vivificante, hermanos. Y fíjense una cosa, hoy hablábamos de que nosotros no le tenemos temor a la muerte, ¿se acuerdan? Y que decíamos también de que Pablo decía, ¿qué más quisiera yo que partir ya para el Señor? Imagínense, una persona que habla así no es alguien que le tenga miedo a la muerte, ¿no es cierto? Pero lo cierto, hermanos, que nosotros estamos unidos a Cristo. El cristiano genuino está tan unido a Cristo, hermanos, que nosotros nos morimos a nosotros mismos cuando venimos a Él. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si ya no vivís más es porque tenés que morir. ¿Sí? Y a veces uno dice, pero ¿cómo morir? Tenés que morir al yo, hermano. Tenés que morir a lo que vos eras antes de venir a Cristo. ¿Sí? Porque si no, quiere decir que Cristo no vive en mí. ¿Sí?
Si la Biblia nos dice, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, quiere decir que yo tengo que morir, hermanos. Es fuerte esto. Y fíjense una cosa, hermanos, voy a hablar con personas que tienen algunas doctrinas diferentes a las que tenemos nosotros, y ellos te dicen, no, en realidad la Biblia, cuando habla de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en realidad no quiere decir que estamos muertos, sino que estamos más o menos muertos, una especie ahí de... Ahora, bien, dicho eso, hermanos, quiero que vayamos a Romanos y fíjate lo que nos dice la palabra y vos sacás tus propias conclusiones. Fíjense lo que dice la palabra, hermano. Y después analicemos a ver si estamos muertos o si estábamos más o menos muertos o muertos de verdad. Fíjense lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué sentido tendría darnos vida nueva si no estábamos muertos? Aparte acá la palabra acabamos de leer, hermano, dice que fuimos bautizados. Siempre lo explicamos cuando hablamos del bautismo. Lo que simboliza el bautismo justamente es tu muerte en las aguas del bautismo. Y cuando vos salís de ahí es tu nueva vida en Cristo, porque Cristo resucitó y venció a la muerte y al pecado. Y eso es lo que vos sos hoy, un reflejo de eso. Por eso es que la Biblia nos habla así. Resucitó de los muertos. A nosotros nos resucitó de los muertos, ¿entiendes? Nosotros estábamos muertos y Él nos resucitó. ¿Para qué? Para que andemos en una nueva vida. ¿Se entiende? Pero creo que vos leer Romanos 6, versículos 3 y 4, y no hace falta que yo te explique nada. Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Hemos muerto. Insisto con esa palabra. Cuando vayas a un comentario serio de Efesios 2, versículo 1, ¿no es cierto? Cuando nos habla, versículo 1, 2 y siguiente, ¿no es cierto? Vas a ver que en realidad la palabra muerto viene de cadáver, viene de, o sea, no sé cómo más decírtelo, de un cadáver, alguien que no tiene vida, un muerto. No sé por qué ese afán de querer sacar o cambiar algunas cosas, porque hay mucha información al respecto. Ahora, nosotros somos muertos, hermanos, porque ahora, si vos querés sacar chapa de cristiano, si vos querés mostrar credenciales, ¿no es cierto? Vos tenés que decir, yo morí, ¿no es cierto? Eso sería decir, yo soy cristiano, yo morí, pero también resucité junto con el Señor, porque Él me dio vida nueva. Eso sería sacar chapa y credenciales. A veces queremos decir, no, yo ahora soy el hijo del rey. Entro y pateo las puertas, dame el primer lugar, la mejor mesa, mirá cómo, ¿no es cierto? No, hermano, porque vengo insistiendo hace mucho, quiero que piensen en eso, con este tema. Nosotros los cristianos no somos mejor que los que no son cristianos. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre vos y el que no es cristiano? La gracia recibida. El regalo que vos recibiste, eso es lo único. ¿Y por qué recibiste esa gracia? Porque sos lindo, porque sos inteligente, porque sos el mejor de tu familia, hermano. Porque tenés actitudes y aptitudes para recibir eso. No, hermanos, por el puro afecto de su voluntad. Por eso vos y yo no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Y a dónde está vuestra jactancia? Dice, no está. En un verdadero cristiano no hay jactancia. Nosotros somos peores, como nos estamos aprendiendo ahora en el estudio bíblico de
los lunes, hermanos. Nosotros estamos aprendiendo, hermanos, cada vez que te dicen, vos sos un orgulloso, vos sos un soberbio, vos sos esto, vos sos aquello. Y lo primero que tenemos que hacer, no, yo no soy. Por lo menos no tanto, ¿no es cierto? Y en realidad lo que uno tendría que pensar, si uno es sincero y si conoce la palabra, es, te quedaste corto. Yo soy mucho peor que todo eso. Mucho peor que todo eso. No nos separa nada del impío más que la gracia de Dios, hermano. Eso es lo único, nuestra única diferencia. Entonces nosotros tenemos que meditar en eso. Es por eso, hermanos, que nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. Nada. Ahora, la palabra sigue ahí en Pedro, ¿no es cierto? Dice edificado como una casa espiritual. ¿De qué estás hablando? Bueno, hermanos, si vos prestaste atención al desarrollo de este culto, no es casual. Hermanos, el hermano Luis lo que estaba hablando es de esto, de la casa espiritual. Efesios 2:19 nos dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros, ni sois, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Hermanos, ahora somos de la familia de Dios, ahora tenemos pueblo, ahora tenemos Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si nosotros podemos hacer propia esta palabra que decía el hermano Luis, si nosotros podemos apropiarnos de Efesios 2:19, si podemos apropiarnos de la palabra, de decir, podemos vivir esta palabra, podemos decir, hermanos, que nosotros vivimos conforme a la palabra, porque después sigue y dice, para eso nosotros somos rocas vivas. Para eso, unidos a la piedra angular que es Cristo. Hermanos, la piedra angular es un término judío que se usaba porque en realidad las construcciones judías se hacían así. Primero, una piedra que era la base de todo y sobre eso se edificaban las casas, las construcciones. ¿Sí? Ahora, hermanos, hoy Jesús sigue siendo la base de esta construcción. Sigue siendo la base de esta construcción. ¿Sí? Él es la base, es la piedra angular, aquella que los edificadores desecharon. Vamos a volver sobre eso. ¿Sí? Otra cosa que nos dice la palabra es que dice ser edificadores como casa, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Bueno, hermanos, vemos acá, ¿no es cierto? El sacerdocio, ¿sí? Que podemos ver, hermanos, que hay conexiones, porque con el Antiguo Testamento, fíjate que yo no sé si vos sabías, pero hoy todos nosotros somos ¿qué? Sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Y hay conexiones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a esto. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ver algunas. Vamos a ver ambos, hermanos, tanto los antiguos sacerdotes como nosotros fuimos ¿qué por Dios? Fuimos ¿qué? Escogidos por Dios. Por ejemplo, hermanos, en Éxodo 28:1, vamos a verlo así rapidito. Dice, Éxodo 28:1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón, le está hablando Dios a Moisés, ¿no es cierto? Y le dice, a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab y a Abiú, ¿sí? A Eleazar, a Itamar, hijo de Aarón. A todos ellos Dios los escogió como sacerdotes. Dijo, ustedes van a ser mis sacerdotes. ¿Y qué hizo con vos? Lo mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesús, hermano? Dijo, no me eligieron
ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. ¿Dice eso la palabra o no? ¿Sí? Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Ahora, otra conexión, hermano, entre nosotros y los sacerdotes del Antiguo Testamento es que los sacerdotes son limpios de todo pecado. Para eso, hermano, yo no voy a leer todo, pero anotate Levítico capítulo 8. Ahí están todas las claves de lo que vamos a ver hoy, porque si no se va a hacer muy largo. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver todo lo que es la purificación que tenían que hacer los sacerdotes. Y acá una pequeña aclaración. Levítico capítulo 10 habla de que esos que recién vimos en Levítico 8, que fueron dos de esos 4 que fueron designados como sacerdotes por el Dios Altísimo, ¿qué pasó en el capítulo 2? Pecaron, ofrecieron al Señor un fuego extraño y murieron. A veces alguien me decía, ¿por qué el Señor no mata a todos los que hacen cualquier cosa arriba del púlpito? Y me hizo acordar mucho al discípulo amado del Señor, que era el discípulo del amor, a Juan, cuando le dijo Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los extermine a todos? ¿No es cierto? Entonces, hermanos, no sabemos la respuesta de por qué no lo hace. Yo creo que la misericordia del Señor es nueva cada mañana, ¿no es cierto? Y a veces también esto que nosotros lo decimos, también lo decimos con temor del Señor, porque nosotros también nos equivocamos, siempre decimos, nosotros desde acá del púlpito somos pecadores, necesitamos consagrarnos todos los días para el Señor, todos los días ir a sus pies y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque he pecado, ¿no es cierto? Por eso el Señor les dijo que solamente le iba a lavar los pies, por la suciedad del mundo, porque ya nuestro gran pecado, por así decirlo, el pecado estructural, ¿no es cierto?, fue quitado de nosotros. El poder del pecado fue destruido de nosotros. Por eso hoy podemos vivir y tenemos que ser contundentes a la hora de decirlo, podemos vivir una vida santa y consagrada para el Señor. Y santo no es sin pecado ni perfecto. Entendiendo eso, hermano. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno. Entonces, vemos también, hermanos, que la Biblia nos manda a tener temor de Dios, hermanos, temor de Dios, temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, uno pide su guía todo el tiempo, porque realmente tememos, hermano. Tememos cuando vamos a aconsejar a alguien, cuando vamos a hablar su palabra. Tememos, hermanos, cuando estamos en todos lados, ¿no es cierto? Tenemos ese temor de Dios. Y lo que pasa, hermanos, cuando se predica cualquier cosa de los púlpitos, es porque entendemos que no hay ese temor, ¿sí? Entonces, otra coincidencia entre nosotros y los sacerdotes del Antiguo Testamento es que ambos fuimos ungidos. Y acá sí vamos a leer algo que está en Levítico 8. Quiero que vayas a Levítico 8:12. Y acá, fíjate lo que dice. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Sí? Ahora, esa práctica es común, hermanos. Cuando a mí me habían, ¿cómo que se dice? Ungido como apóstol, imagínense, hermanos. Ahora hemos entendido que ya no hay apóstoles en este tiempo, pero las malas enseñanzas, ¿no es cierto? A mí me derramaron aceite sobre la cabeza, ¿no es cierto? Y más allá de, y bastante aceite, sí,
Y bueno, y entonces yo hasta llegué a pensar, bueno, estoy muy ungido entonces, ¿no es cierto? Pero después, cuando uno va a la palabra, andate a Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan 2, 20 y 27 y sacate todas las dudas. Fíjate lo que es la unción, fíjate lo que es estar ungido para nosotros. Te voy a leer Primera de Juan 2, 20 y vamos a leer después el 27. Fíjate lo que dice. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. ¿De quién está hablando? ¿Del aceite? No. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Está hablando del Espíritu. Esa es nuestra unción. Vos sos un ungido de Jehová, hermano. Vos fuiste bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y ya estás preparado, hermano. Otra cosa, hermanos, que también tienen en común es que ambos deben andar con Dios. Lo que venimos hablando. Ambos, los sacerdotes del Antiguo Testamento debían andar con Dios, consagrarse para Dios. Y nosotros, solamente los pastores deben consagrarse para Dios, tener vidas santas, ordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. No. Nosotros tenemos una mayor responsabilidad. Pero todos tienen que andar así, porque todos ustedes son sacerdotes y fueron ungidos. Hermano, y si querés, después te tiramos aceite, también no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Pero, en serio, hermano, ¿sí? Ahora vamos a entrar en otro tema que ir ya rapidito, terminando. Fíjense, hermanos, habla también la palabra que vimos recién de Pedro, de sacrificios espirituales. Hermanos, ya hablamos de Hebreos. Trajimos prédicas, trajimos enseñanza de que el sacrificio, la ofrenda se hizo de una vez y para siempre. ¿Sí? Ahora, eso es para entrar a la presencia de Dios. Ahora, ¿de qué estamos hablando nosotros? De acercarnos a Dios, a Jesús, de manera permanente. Y ahí sí hay sacrificios espirituales que hacer. Hermano, Romanos capítulo 12, versículo 1 nos habla. Dice, ofreciendo el culto racional, su cuerpo como culto racional. Nuestro cuerpo es un culto racional, es un sacrificio, es de guardarlo de todo para el Señor. Nuestro cuerpo. ¿Sí? El ofrecimiento de toda energía corporal. Podemos incluir ahí también en Romanos. Toda tu energía, hermano, también es un sacrificio. ¿Qué haces con tu energía física? ¿Qué estás esperando para servirle al Señor? No, yo estoy esperando que mis hijos crezcan y que vas a esperar no tener más fuerza, hermano, para servirle al Señor. Con tu juventud vos tenés que servirle al Señor. Los chicos deberían servirle al Señor. Los jóvenes tienen que servirle al Señor con fuerza, porque tienen fuerza, hermano. Alabar a Dios. No te estoy leyendo, si quieren anotar, alabar a Dios. A ver, vamos a ver si Hebreos 13, 15. Si querés anotar. Alabarle a Dios, hermanos, hacer el bien. Hebreos 13, 16. ¿Sí? Poner a disponibilidad los recursos que tenemos, hermanos. También eso es parte de un sacrificio, porque nos cuesta dar, hermanos, nos cuesta dar al hermano necesitado, nos cuesta dar para la obra del Señor, nos cuesta dar en todo sentido, nos cuesta dar. Cuando la Biblia nos dice que es mejor dar que recibir, pero nos cuesta dar, nos cuesta dar. Hermanos, y por último, vemos acá en esto que viene ahora, que es a partir del versículo 6 hasta el 8, hermanos, lo que hace Pedro es hacer mención a 3 pasajes del Antiguo Testamento
¿Sí? Y fíjense, algo que está haciendo Pedro acá es usar como metáfora, ¿no es cierto?, la posición de nuestro Señor Jesús como piedra principal del ángulo, en la cual, ¿no es cierto?, la casa espiritual fue fundada. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? La piedra principal del ángulo donde la casa espiritual fue fundada, fue construida. ¿Y cuál es la casa espiritual, hermano? La iglesia. Esa es la casa espiritual. ¿No entendiste eso? ¿Entendiste ahí esa parte? ¿Entendiste que nosotros somos rocas vivas que formamos parte de esa iglesia? ¿Sí? Entonces, hermanos, ese era un plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo. ¿Entendés eso? No fue un plan B, no fue porque Israel no se portó como Dios quería y entonces Dios cambió de plan y dijo, bueno, voy a traer un plan y ahora vamos a formar la iglesia. Ese fue el plan de Dios, hermano. Entonces, esto es importante, hermano, porque fue el plan de Dios desde un principio y vos y yo y todo el que venga a Él a beber de su agua, ¿sí?, seremos parte de la providencia de Dios, ¿sí? Y que esa piedra, ¿sí?, esa piedra que hace levantar, esa misma piedra de la cual podemos y debemos de construir encima, hermanos, para descansar, esa misma piedra de que nos habla, esa misma roca, hermanos, de la cual nos habla Lucas 6:46, que empieza en Lucas 6:46 diciendo, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les ordeno? Y ahí empieza a hablar. A cualquiera que oye mi palabra, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermano? Cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa arriba de la roca. Y al que no hace, lo compararé con un hombre imprudente. Te estoy parafraseando, pero está en Lucas 6:46 en adelante. Entonces, hermanos, esa misma roca es donde nosotros tenemos que construir nuestra casa. ¿Y a qué se refiere? Nuestra vida. ¿Y a qué te referís? A todo, a tu familia, a tus hijos, a tu relación matrimonial, a tu trabajo, a cuando vayas a hacer deporte, a todo. Todo tenés que construir sobre esa roca, absolutamente todo. ¿Sí? Hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas, hermanos, para relacionarnos con los otros, con los hermanos y para relacionarnos con la sociedad. Construir nuestra vida sobre la roca. Tenemos que vivir a Cristo, que nuestra vida sea un reflejo, ¿sí?, de que se note, hermanos, de que nos alumbra la faz de Cristo. ¿Sí? Pero para eso vos tenés que ser una piedra viva. Ahí está la clave. De todo lo que venimos hablando hoy, vos tenés que ser una piedra viva. Tenés que ser parte de algo. Y ese algo se llama iglesia. Vos tenés que formar parte de esa iglesia, del Señor Jesucristo. Vos tenés que formar parte, porque si no, sos una piedra que no sirve para nada, porque las piedras vivas que el Señor salvó, las salvó para que construyan la iglesia. La iglesia no es esto. La iglesia somos cada uno de nosotros y se conforma cuando tenemos comunión. Entonces vos tenés que formar parte de esa iglesia. Esa misma piedra, hermano, y ya voy terminando, te pido que aguantes un ratito. Esa misma piedra que es un fundamento para nosotros, que nos sostiene a cada uno de los creyentes. Esa piedra que nos santifica. Porque, ¿se acuerdan que Jesús dijo, santifícalos en tu verdad? Tu palabra es tu verdad. Esa misma
que nos santifica, ¿sí? Esa misma piedra, ese mismo Cristo que fue propiciación por nuestros pecados, que ocupó nuestro lugar, el justo se entregó por los injustos, ese mismo que por nosotros se hizo pecado, ese mismo Cristo que nos levanta, en el cual somos edificados y bendecidos, hablaba hoy el hermano Luis, con toda bendición espiritual. Ese mismo Cristo, hermanos, en el cual somos salvos, justificados, redimidos. Ese mismo que para algunos es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Ese mismo que para algunos es el fundamento de absolutamente todo, no solamente de la iglesia, para aquellos que creemos que Jesús, en Él están sostenidas todas las cosas. ¿Sí? Ese mismo, hermanos, es el mismo Cristo por el cual van a ser condenados muchos o todos los que van a ser condenados. Dijimos hoy, porque el que en mí no cree, ese ya ha sido condenado. Esa piedra de tropiezo y que hace caer, hermanos, así termina nuestro texto. Y dice que tropiezan. ¿Y en qué tropiezan? ¿En dónde tropiezan? El último versículo, el segundo párrafo del último versículo del fragmento que leímos hoy, dice que tropiezan en la palabra, tropiezan en el Evangelio, porque no lo entienden, porque el Dios de este siglo se cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Fíjense la importancia del Evangelio, hermano. ¿Sí? Tropiezan en la palabra, tropiezan en el Evangelio, siendo desobedientes al llamado principalmente que es a arrepentirse. ¿Sí? Entonces, la incredulidad en Cristo, hermanos, es el pecado por el que la gente va a ser arrojada al infierno. Quiero que te vayas a ver con eso claro también, ¿sí? Y creer en todo lo que Él hizo es un mandato de Dios. Dios te manda a creer en toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para creerla tenés que entenderla. Para entenderla tenés que tener a alguien que te explique. Y para tener a alguien que te explique tenés que venir. Tenés que estudiarlo solo y después tenés que ir a los estudios, tenés que venir a los cultos, tenés que buscar de Dios. De eso se trataba hoy. La palabra, si la entendiste. ¿Sí? Esa desobediencia que habla acá la Reina Valera, mejor traducida, sería incredulidad. Esa incredulidad en Cristo es lo que le va a llevar a la perdición a muchos. Y esto no escapa del control y de la soberanía de Dios. Así que hermanos, amados, acerquémonos a la roca. ¿Sí? Como sacerdotes, hermanos, con sacrificios, haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Con nuestros cuerpos como sacrificios vivos, acerquémonos a Él, porque por lo que Él es, acércate a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él te puede dar. Porque encima de todo Él ya te dio, dice la palabra Efesios 1. ¿Sí? Él ya nos bendijo con toda la bendición espiritual. Acércate a Él. Este es el momento, hermano, leíamos hoy, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Este es tu momento, hermano. Este es tu momento con el Señor. No es casualidad de que vos hayas venido acá. Empezá a buscarle al Señor, no esperes más. ¿Sí? Ahora, hermano, ese que sustentó, leímos hoy, parecía que pasó así volando, ¿no es cierto?, en Éxodo,
que veíamos cómo sustentó al pueblo de Israel en el desierto, que lo acompañaba de noche, que lo acompañaba de día, para que la noche no les haga mal, para que el día y el sol no los deteriore. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús, es el mismo que nos sigue sustentando ahora a todos nosotros. Acércate a Él. Él cuida de nosotros, hermanos. Acerquémonos como el hombre prudente. Acerquémonos a Él para decirle: Señor, construye mi familia, construye mi casa, construye mi pareja, construye, obra mi trabajo. Acerquémonos a Él, hermanos, para hacer morada en esa roca, para que cuando vengan las tormentas y los vientos, hermanos, no seamos movidos. Aferrémonos a Él. Acerquémonos a la roca, porque esa roca es Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que estés obrando, como dijimos al comienzo, en nuestros corazones. Señor, gracias por los hermanos, Señor, que has traído hoy. Señor, síguelos, Señor, que sigan arraigados en tu palabra, firmes, porque, Señor, esa misma gracia con la que nosotros fuimos salvos, Señor, es la gracia que aún hoy nos sostiene para seguir adelante. Entonces, ¿cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no rogarte por los hermanos, por los nuevos, por los no tan nuevos, por los débiles, Señor, para que tú los fortalezcas, para que pongas en nosotros, Señor, cada vez más el querer y el hacer de tus cosas y no de las cosas del mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo tuyo, Señor. Ayúdanos a apartarnos, Señor, del mundo y a consagrarnos para ti, Señor. Como decía Agustín, Señor, pídeme lo que quieras y concédeme hacer lo que me pides, Señor. Qué linda oración, Señor, que podamos orar así, con ese conocimiento de ti, sabiendo lo que tú haces, Señor, que podamos conocerte cada vez más, conocer tus atributos, Señor, que tengamos, Señor, ganas de buscarte, Señor, pero sobre todo que nuestra mayor motivación sea el amor hacia ti y hacia los hermanos, Señor, que podamos tomar una perfecta dimensión de lo que es la iglesia, que habló el hermano Luis, Señor, y que después reforzamos con la palabra, Señor. Así que, ¿cómo no irnos hoy de acá absolutamente conformes, contentos, porque hemos estado en tu presencia, Señor?